son uno de los elementos más subestimados del mundo natural. Pero nos quedaríamos como piedras a la deriva sin ellas. Además de proveernos refugio, extraemos metal de las rocas para construir nuestras máquinas. El acero de la silla donde nos sentamos o del auto que conducimos proviene de las rocas. Tomamos el calor de ellas para la calefacción y sus minerales para elaborar medicinas. Necesitamos rocas para acondicionar suelos y sembrar plantas. En un momento fueron usadas como armas. Ahora sazonan la comida y añaden luz y riqueza a nuestras vidas. Cuando usamos una computadora, los chips de silicona que forman parte importante dentro de ella provienen de las rocas. La Tierra es una inmensa bola de rocas de 40.000 kilómetros de diámetro y 4.5 mil millones de años de edad. Pero una pregunta: ¿cuáles son las rocas más valiosas en la Tierra? Están dentro de la colección de piedras lunares de la NASA en el Centro Espacial Lyndon Johnson, cerca de Houston. No tienen precio porque solo se traerán más cuando se cree un sistema nuevo para regresar a la Luna. No hay manera de ponerles precio. Están localizadas en un edificio especial en el Centro Espacial que fue creado para alojar a los astronautas en cuarentena y a los materiales que traían de la Luna durante las misiones Apolo. El edificio donde las guardamos fue especialmente diseñado para conservarlas. Puede resistir un huracán de categoría 5, un tornado o casi cualquier otro evento natural imaginable. El laboratorio está vedado para el público en general y aquellos que trabajan allí deben regirse por protocolos de limpieza estrictos para proteger las rocas de cualquier forma de contaminación terrestre. Todos los trabajadores que entran en contacto con las rocas deben vestir un traje tipo conejo. El que llevo es un traje de nylon limpio para habitaciones. El aire que entra a este laboratorio es filtrado muy bien con unos filtros EPA, muy pequeños de tal forma que se mantenga limpio. Esta es la puerta a la bóveda donde mantenemos las muestras lunares seguras. Es igual a las de la Reserva Federal, un tipo de almacenamiento muy seguro. Es una puerta muy pesada, como se ve. Dentro conservamos las muestras prístinas todavía. Originalmente trajimos 378.9 kilogramos. Tenemos gabinetes que tienen gas nitrógeno. El nitrógeno protege a las rocas de ciertos elementos de la atmósfera de la Tierra. En la Luna no hay oxígeno ni agua. Si las muestras lunares entraran en contacto con oxígeno o agua, al minuto empezarían a oxidarse, y en pocas décadas no servirían para estudios científicos. Una prioridad de las misiones era recolectar muestras geológicas de la Luna. No hay mejores pistas sobre cómo se formó y evolucionó la Luna. Para recolectar rocas de la Luna, los astronautas fueron equipados con herramientas especialmente diseñadas. Estas son unas tenazas. Funcionan apretando la manilla para abrirlas. Permitían a los astronautas recoger las rocas del suelo porque no podían inclinarse con los trajes especiales puestos. Algunas de las rocas que los astronautas trajeron de vuelta de la Luna eran similares a las de la Tierra. Muchas eran basalto, un producto de la actividad volcánica. También había rocas de lava y del tipo con que se tallan las lápidas de granito de las tumbas. Al tiempo que los miembros de la misión recolectaban rocas de la superficie lunar, otras rocas pequeñas suspendidas en el espacio hacían peligrar el viaje. Esas rocas desintegradas, incluyendo los meteoritos, también bombardean la Tierra, pero la atmósfera terrestre nos protege desintegrándolas o disminuyendo su velocidad. La Luna, que no tiene atmósfera, expone a los astronautas a esa amenaza. Vienen a muy alta velocidad, a veces como una bala. Los trajes fueron hechos de manera que pudieran resistir esos impactos, porque la masa de estas partículas es muy pequeña. A pesar del peligro, ninguno de los astronautas del Apolo resultaron heridos por las partículas. En cambio, en la Tierra, los científicos creen que las rocas recolectadas de la Luna representaban un peligro totalmente distinto. Nos preocupaba que quizás hubieran insectos o algún tipo de cepa de Andrómeda en la Luna, pero eran posibilidades muy remotas. Sabíamos que el ambiente radioactivo y la falta de una atmósfera en la Luna dificultaban mucho la existencia de vida. Sin embargo, uno siempre debe ser cauto en un ambiente desconocido.
Innumerables pruebas determinaron que las rocas lunares no contenían ninguna señal de vida. Como se esperaba, ayudaron a los investigadores a realizar nuevos hallazgos. Dado que el basalto es una roca común para la Tierra y la Luna, el estudio de su química fue la base para una teoría increíble de cómo la Luna se formó hace unos 4.5 millones de años. La principal teoría actual sobre la formación de la Luna afirma que a principios de la historia del Sistema Solar, un planeta o un protoplaneta del tamaño de Marte chocó contra el propio planeta Tierra. Ese planeta, del tamaño de Marte, estalló en pedazos. Su núcleo conformó una parte de la Tierra y sus partes externas, la corteza y el manto, fueron pulverizadas. Luego esas partículas entraron en órbita alrededor de la Tierra. Así que, por un tiempo, la Tierra tuvo un sistema de anillos a su alrededor. Con el tiempo, esas partículas redujeron la velocidad y se fundieron, y después de un tiempo se compactaron y formaron la Luna. ¿Pero qué hay sobre los 6 sextillones de toneladas de roca que llamamos la Tierra? Por cierto, eso es como 1 billón de toneladas por cada persona en el planeta. ¿De qué son esas toneladas de piedra? En términos sencillos, las rocas están compuestas de uno o más minerales. Los minerales constituyen el material más sólido de la Tierra y siempre tienen la misma composición química. Hay 3 clasificaciones básicas para las rocas. Unas son las ígneas, como las que se encuentran en los campos de lava de las islas de Hawái. Una roca ígnea está formada por magma enfriado. El magma es roca líquida y derretida que sale a la superficie o cerca de ella, como se ve en un volcán. El otro tipo de roca es el sedimentario, como la que se halla en el Gran Cañón. Las rocas sedimentarias se forman con la erosión, transformando rocas grandes en pequeñas. Cuando estas más pequeñas se superponen a través de muchísimos años, se solidifican y forman una roca sólida, una roca sedimentaria. El tercer tipo de roca es la metamórfica. Se forma cuando una roca preexistente es sometida a calor o presión extrema. Esto causa cambios físicos o químicos en la roca. Puede ser originalmente una roca ígnea, sedimentaria o metamórfica. La palabra metamórfica está compuesta por el término meta, que significa cambio, y morfo, que significa forma. Así que, de alguna manera, esta roca ha cambiado de forma a través de un cambio en su mineralogía o dureza. El cambio de un tipo de roca a otro puede tomar millones de años. Sin embargo, en nuestro afán ilimitado de usar las rocas, hemos acelerado el proceso con la tecnología. Algunas veces podemos hacer hasta lo imposible. ¿Ha escuchado alguna vez la frase de hundirse como una piedra? Bueno, con la tecnología de hoy en día podemos revertir eso. Tenemos productos que pesan menos que el agua. De veras flotan cuando se colocan en el agua. Este es un agregado ligero que no se encuentra en la naturaleza. Esta roca ha sido fabricada por la compañía Stay-Lite en Gold Hill, Carolina del Norte. Está compuesta de arena, grava y piedra desintegrada y es un componente primario del concreto. Sin él, el concreto no existiría, como tampoco el mundo moderno tal como lo conocemos. No podríamos echar las bases lo suficientemente fuertes como para que los edificios se eleven hacia el cielo, o construir diques enormes, o pavimentar las aceras que nos llevan a nuestras casas. Sin embargo, no todos los agregados son iguales. El agregado ligero compuesto de rocas ligeras pero duras como el metaargilita puede dar un concreto mucho más ligero que el agregado tradicional. Y el concreto ligero es preferido porque reduce los costos de construcción. El agregado ligero reduce el peso del concreto en un 25 o 30%, lo que permite utilizar menos fundaciones y menos refuerzos de acero. Y hay menos masa sísmica en los pilotes también. Las rocas que usa la compañía Stay-Lite para producir el agregado ligero vienen de la cantera de Gold Hill en Carolina del Norte, operado por la compañía Vulcan Materials. Este es nuestro metaargilita, no es pizarra en realidad, pero se le parece. Es muy duro. Esta roca es tan dura que se tiene que hacer explotar en el suelo. El explosivo utilizado es hecho de nitrato de amonio.
El nitrato de amonio es en esencia el mismo fertilizador que se usa en los jardines para que crezcan. Los explosivos son colocados en un patrón que crean un efecto dominó cuando se detonan. Estos agujeros tienen 14 metros de profundidad aproximadamente. Nosotros cavamos en patrones de 4.5 por 5 metros. Esto es un detonador auxiliar. Dentro de él hay una tapa, que no es eléctrica, y que se detona mediante una sustancia dentro del tubo. La cantidad de roca que se pulveriza puede variar, pero usualmente es de 30.000 toneladas por detonación. La primera parada para estas rocas es el pulverizador. La roca se arroja en un alimentador, que está ajustado a un conjunto de barras chirriantes que son como un tamiz con aberturas. Estas barras empujan las rocas y permiten que las más pequeñas caigan y no se dirijan al triturador principal, ahorrando energía. Cada día se pulverizan hasta 7.000 toneladas de roca. Eso es equivalente al peso de 4.000 automóviles medianos. Tenemos un triturador principal que es capaz de procesar alrededor de 1.000 toneladas por hora. El proceso es muy parecido al de una mandíbula o al cigüeñal de un motor. Luego de triturarlas, las rocas caen a través de varios tamices para ser clasificadas. Y luego son enviadas a un horno giratorio. El horno es donde la alquimia moderna convierte la roca pesada en liviana, ya que es allí donde el material de la roca se expande por el calor sin perder su fuerza. A medida que lentamente caen en el horno, la temperatura se eleva a casi 1150 grados Celsius y a los 1150 grados se vuelve piroclástico. Eso significa que el material se comienza a suavizar y luego los gases dentro de él, básicamente dióxido sulfúrico y otros gases, forman otros gases y tratan de escapar. Lo que sucede es que crean millones de pequeñas celdas separadas, millones de burbujas de aire atrapadas dentro del agregado. Luego el material cae y es trasladado a un enfriador donde se endurece. Allí es donde se hace ligero porque ninguna de las celdas están conectadas en realidad, pero hay millones de ellas atrapadas dentro del agregado. Stay-Lite luego vende el agregado enfriado a firmas de construcción alrededor del mundo que fabrican el concreto ligero utilizado en rascacielos, puentes y otros grandes proyectos de construcción. Otro tipo de roca es de principal importancia como piedra fundacional de la civilización moderna. Las losas que los obreros cavan en inmensas canteras como estas terminarán en su cocina o en su cripta. Un mineral nuevo encontrado en la Luna se llama armalcolita, debido a los 3 astronautas de la misión Apolo, Armstrong, Aldrin y Collins. Rocas regresará en Maravillas Modernas. Un tipo de roca domina el panorama de nuestras ciudades, tallada de la majestuosidad de la naturaleza hasta convertirla en bloques finamente cortados de estructuras clásicas. Es el granito, sinónimo de dureza y durabilidad. Puede perdurar mucho en el tiempo, tanto como fachada del edificio Empire State o como brillantísimo tope de su cocina. Y toda viene de canteras como la Rock of Ages en Barre, Vermont. Con más de 500 pies de profundidad, la cantera es una de las más grandes del mundo, famosa por la calidad de su roca y lo inmenso de su yacimiento. La piedra de Barre en sí misma es un granito excepcional, probablemente el mejor granito gris que se pueda hallar en el mundo. El yacimiento ha sido medido con tecnología de sonido. Tiene aproximadamente 6,4 kilómetros de largo, de 2,4 a 3,2 kilómetros de ancho y se estima que tiene cerca de 16 kilómetros de grosor. Esa es una torre de granito 36 veces la altura del Empire State Building. El yacimiento de Rock of Ages, como todos los de granito, es de roca ígnea. Se formó del magma generado hace millones de años atrás con la fricción de las placas tectónicas ubicadas debajo de la superficie de la Tierra. Al ser menos denso que la roca sólida que la rodeaba, el material derretido se coló a través de las fisuras de la roca superpuesta para luego enfriarse como un yacimiento inmenso de granito. El granito de la cantera de Rock of Ages ha sido usado en muchos de los más grandes edificios y monumentos de Estados Unidos.
Estuvimos muy orgullosos de haber formado parte de la construcción del Monumento Nacional de la Segunda Guerra Mundial, ubicado en el Mall de Washington, D.C. Las escaleras del Capitolio de Washington, D.C. también fueron fabricadas de granito gris de Barr. Las rocas, tales como el granito y el mármol, normalmente son utilizadas como rocas de dimensión. El término roca de dimensión se refiere a aquella que se corta de cierto tamaño en lugar de ser utilizada como agregado para fabricar piedra pulverizada y otro producto. Con frecuencia se sacan del suelo en bloques gigantescos de hasta 200 toneladas. Como el granito es muy duro, se requieren sierras y taladros gigantes y poderosos para cortarlo. Al proceso de separación del granito en grandes bloques, los canteros lo denominan canalización. Para separar un bloque de la pared de la cantera, primero se deben cortar los lados y luego regresar a la pared. Otro método utiliza un taladro de ranura. Un taladro de ranura es un taladro giratorio de aire. Se coloca de tal forma que abra un hueco vertical de cerca de 6 metros de profundidad. Luego el vástago del taladro se retracta automáticamente, se mueve a través de un mecanismo de tracción. Se abre otro hueco y otro hasta que se tenga una hilera de agujeros de un lado, por detrás y del otro lado. Una vez que los obreros taladran estos agujeros, repasan nuevamente la roca para extraer el granito entre los huecos, que se llama la red. Pero luego viene la parte difícil. Tienen que separar la base sin destruir sus equipos. El proceso se llama corte sesgado. Consiste en taladrar una serie de agujeros en la base del bloque y termina con una gran explosión. Usamos cable para detonar. Usualmente otras industrias lo usan como fusible. Parece una cuerda gigante, está colocado en un carrete grande como un cable, se introduce a través de los agujeros con una vara de metal, pero cada otro agujero se amarra eléctricamente y para luego desconectarse a control remoto. ¡Fuego! Una vez sueltas, las losas son alzadas a la orilla de la cantera con grúas gigantes. La grúa más poderosa puede levantar la impresionante cifra de 200 toneladas a la vez de una cantera de 152.4 metros de profundidad. Bajamos el cable con una grúa y lo amarramos alrededor del perímetro de la roca. No lo colocamos por debajo porque no tenemos forma de levantar la piedra para colocar el cable. Así que enlazamos el perímetro, hacemos unas pequeñas muescas en las 4 esquinas de la piedra para ajustar el cable a manera de nudos corredizos, de manera que mientras más duro ale el bloque de piedra, más apretado está el cable. A continuación, el granito se lleva a una planta procesadora para ser pulido. Aquí es donde los trabajadores tallan las piedras de dimensión que se utilizan en nuestros edificios y casas. En raros casos, el granito se utiliza para hacer lápidas funerarias. Pero cuando ocurre, los tallistas primero trabajan el diseño y las inscripciones de la lápida en una computadora. Luego una computadora traslada el diseño del papel a una lona de goma. La lona de goma es adherida o pegada temporalmente a la superficie del granito mientras otras partes son cortadas con un patrón. Luego se utiliza una lijadora que dispara su abrasivo a una presión de 200 kilogramos-libras por metro cuadrado. Hasta el granito cede bajo estas circunstancias. El abrasivo de hecho golpea la lona de goma porque puede absorber cierta energía, se desvía y rebota hacia afuera. Otra roca que resiste la prueba del tiempo es el mármol. Ya sea usada en grandes obras maestras como el David de Miguel Ángel o edificios clásicos como el Capitolio de los Estados Unidos o el monumento a Lincoln. Ha sido la preferida de artistas y arquitectos durante siglos. El mármol es una piedra muy deseada porque reúne dos condiciones importantes: la belleza y la fuerza. La mayoría de las canteras de mármol están sobre la superficie, pero la mina de la compañía Vermont Marble en Danby es la cantera de mármol bajo tierra más grande del mundo. La extensión del mármol aquí es de más de 1.6 kilómetros de profundidad por 25 acres de largo. El mármol es una roca metamórfica formada por la alteración de la dolomita o piedra caliza.
Es tan dura que se utilizan cables de diamantes para cortarla. El diamante es una de las rocas más duras que existen y una de las suficientemente fuertes como para cortar el mármol. Los diamantes son colocados en un cable flexible. Se colocan en cierta secuencia y comenzamos con un resorte. Lo deslizamos en un cable. Luego usamos un espaciador. Entonces usamos una perla. La llamamos así porque es redonda y cara. Y tiene diamantes. Y colocamos otro espaciador, resorte, espaciador y una perla. Cuando las sierras del diamante se empiezan a mover, los trabajadores se mantienen a distancia en caso de que el cable se rompa. Es un trabajo muy peligroso. Tenemos que ser cuidadosos al estar parados, porque si el cable se rompe, uno podría ser golpeado con pedazos que saltan del cable a gran velocidad. Los trabajadores seleccionan solo la mejor calidad de piedra. Lo que estamos viendo aquí es la fachada del área del lado de la galería. La veta negra, gris y marrón que se ve allí es lo que llamamos una roca túnel. No es lo que estamos buscando. Este sí es el material que queremos. Este bloque aquí en particular es lo que llamamos mármol imperial. Es uno de los mármoles más finos del mundo. El mármol puro y blanco es el resultado del metamorfismo de la piedra caliza. Cuando existen impurezas minerales en la piedra caliza, producen las típicas venas y ondulaciones en las muchas variedades del mármol de colores. Los bloques cortados de la pared pueden llegar a pesar hasta 1000 toneladas métricas y valen casi $100.000 antes de ser procesados. Los trabajadores los rebajan a 20.250 kilogramos para hacerlos más manejables al transportarlos a la planta procesadora. La planta también está bajo tierra. Aquí el mármol es cortado en las exactas dimensiones especificadas por los clientes. Luego se envían a pulir. Tiene 14 cabezas diferentes y distintos abrasivos que son derramados en la cabeza. Luego el mármol es colocado en una cinta transportadora y las cabezas bajan y cada una hace su trabajo. Y cuando sale por el otro lado se obtiene lo que se llama un hogar o un acabado lustroso. En el pasado, la piedra de la cantera ha sido requerida tanto para el monumento a Jefferson y la Corte Suprema de los Estados Unidos. No obstante, otro tipo de roca contiene el material necesario para fabricar desde automóviles hasta electrodomésticos y sujetapapeles. Pero para obtenerla hay que hacer mucho ruido. ¡Fuego! Agua y calor. Polvo de mármol finamente molido es un componente de pinturas, pasta de diente y plástico. Nuestro mundo moderno está construido sobre bases de hierro. El hierro es usado para elaborar acero. Sin él no existirían las fábricas, los aparatos, los automóviles. Ninguna de las cosas que conocemos en la civilización de hoy existirían sin el hierro y la mena de hierro. Y el hierro viene de rocas como estas. Cuando una roca es lo suficientemente valiosa como para obtener los metales y minerales en su interior, se llama mena. Minnesota es uno de los estados más ricos en hierro. Minnesota fue bendecida con un gran yacimiento de hierro, la Gran Formación de Hierro, y se extiende 176 kilómetros desde Babbitt hasta los Grandes Rápidos. La mena de hierro comenzó su formación hace más de 2.000 millones de años, cuando lo que es ahora Minnesota estaba cubierta por un mar poco profundo. La fuente de hierro estaba localizada al norte del campo. Se formó del material volcánico que estaba depositado en una cuenca de agua que luego fue cubierta y calentada. Luego se transformó en una formación rocosa de hierro sólido. Desde finales del siglo XIX, 4.000 millones de toneladas han sido extraídas de esta formación. La minería del hierro comenzó en 1892, cerca del pueblo de Mount Iron, en Minnesota. De allí en adelante aumentó la minería en el lugar. Las primeras minas estaban bajo el suelo, más tarde se trabajaron las minas a cielo abierto. El mineral más importante durante los primeros tiempos de la minería en Minnesota fue la hematita, compuesta en 60% por hierro.
En 6 décadas, los mineros agotaron ese rico yacimiento. Así sucedió a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Inmensas cantidades de hierro fueron extraídas para proveer el acero necesario para la construcción de barcos y tanques de guerra, y todo lo relacionado con ambas guerras. En el proceso, claramente, mucho del mineral natural del hierro, el material que se puede sacar fácilmente del suelo, se agotó, así que a principios de los años 50 se desarrolló un proceso nuevo llamado el proceso taconita. Con tan solo 22% de contenido de hierro, la taconita no es tan rica como la hematita, que podía ser extraída directamente del suelo a los hornos de fundición. Con la taconita, el hierro debe ser extraído grano a grano y luego aglomerado. La cualidad magnética de la taconita es fundamental en el proceso. Una característica importante de la taconita que se extrae de las minerías es que el hierro es magnético y puede ser separado muy fácilmente del material no magnético a través de la separación magnética. Para ilustrar este punto, colocaré un imán sobre el material negro aquí y verán que se adhiere. El material blanco, que es cuarzo, no es magnético y el imán se cae. El proceso de separación magnética comienza con la explosión de la roca en el suelo. El procedimiento es similar al usado para explotar agregado. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Fuego! Grandes camiones de remolque cargan la roca explotada a la planta procesadora. Aquí obtenemos el mineral. Lo colocamos en esta trituradora. Es un cono giratorio gigante que da vueltas lentamente. Al dar vueltas, aplasta el mineral contra las paredes laterales. Lo reduce de tamaño a 6 pulgadas menos que esto. A partir de aquí, el proceso incluye reducir las rocas a pequeños materiales de manera que el hierro magnético pueda ser extraído. Del triturador, la roca pasa por una serie de molinos dentro de la planta procesadora. El primer paso de la trituración es el llamado molino de roca. Lo que hacemos allí es introducir la mena aplastada, agregar agua para darle una forma aguada. Es solo una mezcla de agua con el material del suelo. Todo nuestro proceso se hace húmedo. Tenemos que mezclar agua con cualquier material que tengamos que transportar. Luego alimentamos estos grandes molinos que giran. Luego colocamos unos rodillos trituradores gigantes de unos 10 centímetros de diámetro y 51 centímetros de largo. Al tiempo que los rodillos dan vueltas con los giros del molino, pulverizan el mineral hasta convertirlo en uno más fino. Luego la mezcla aguada atraviesa el primer conjunto de separadores magnéticos que atraen partículas con una fuerza 100 veces mayor que el magneto dentro del refrigerador de su cocina. Los separadores magnéticos son grandes tambores giratorios que tienen imanes permanentes adentro. La porción magnética del material es recogida y luego separada de la parte no magnética. Estas partículas son luego enviadas a molinos de esferas que luego las trituran hasta lograr una consistencia de polvo facial. Utilizamos esferas trituradoras de unos 4 centímetros que son colocadas dentro del molino mientras giran. Muelen el mineral mucho más finamente. Luego el material, que no está listo aún, pasa por una serie de separadores magnéticos. Al final surge un producto concentrado con 67% de hierro. En este punto comenzamos a añadir un poco de piedra caliza y dolomita de nuevo al proceso para hacer unos perdigones muy especiales para nuestros clientes. El hierro entra a los altos hornos en la forma de estos perdigones. Pero primero el concentrado debe ser secado. En esa planta utilizamos secadores de disco al vacío que aspiran la humedad del concentrado mojado. Una explosión de aire afloja las partículas. El concentrado se coloca luego en lo que llamamos discos de pelota. Los discos giran y creamos estos perdigones que llamamos pelotas verdes. Luego los perdigones son cocinados en un horno de alta temperatura. Este es un horno de unos 79 metros donde los perdigones son cocinados a 1300 grados Celsius y luego enfriados cuando salen del proceso. Los perdigones tienen que endurecerse hasta lograr cierta dureza de forma que puedan resistir el transporte que se realiza desde aquí hasta el alto horno. Los perdigones tienen ahora más de 60% de hierro. Cuando los perdigones salen del horno están muy calientes y cuando caen en la pila que tenemos detrás todavía están a unos cientos de grados. De aquí los perdigones se montan en vagones y se envían a Lake Superior. De allí los perdigones son cargados en barcos, en los que comienzan su viaje a los altos hornos al sur del lago Michigan.
En los altos hornos, los perdigones son derretidos hasta convertirse en hierro líquido. Algunos hornos pueden producir hasta 10.000 toneladas de hierro líquido al día. De aquí el hierro líquido va a las fundiciones donde se fabrica el acero que sostiene nuestro mundo. Mientras las rocas ricas en hierro exigen un complejo proceso para extraer su riqueza, otro tipo de invaluable roca parece venir prefabricada por la naturaleza. Tomen sus juguetes, es hora de jugar con la arena. Mucho más rock que solo mena de hierro proviene de la región de la formación Biwabik. Robert Allen Zimmerman, también conocido como Bob Dylan, fue criado allá. Cuando se habla de rocas, el tamaño no implica calidad. Las rocas más pequeñas de todas, la arena y la grava, son ingredientes cruciales en los proyectos de construcción que requieren asfalto o concreto. En esencia, el asfalto tiene 95% de productos de piedra, el concreto tiene 80%, una casa unifamiliar tiene cerca de 400 toneladas de piedra. Se estima que 38.000 toneladas de agregados son necesarias para construir una milla de una autopista de 4 canales. La roca triturada, la arena, la grava y el agregado ligero han sido materiales de construcción esenciales desde tiempos remotos. Desde una perspectiva histórica, básicamente toda la construcción se ha hecho en base a piedras molidas y productos similares a la arena y la grava, desde los caminos romanos a las autopistas regionales. Básicamente nuestra nación y nuestra economía están basadas en una sólida fundación de agregados de construcción. Al contrario de las minas de roca que debemos explotar para obtener el agregado, los depósitos de arena y grava en muchas minas ya están listas para trabajar. Están situadas donde durante siglos han estado las rocas sueltas, como aquí en la mina Vulcan Materials Puddle Dock, en el condado Prince George, Virginia. 100 millones de años atrás, un río atravesaba esta área, dejando capas de roca en sus orillas. Los cambios de clima rompen la roca en varios tamaños. A medida que son arrastradas por los canales del río, se redondean y se parten en tamaños cada vez más pequeños. Con el paso de los siglos, el río deposita más y más capas de arena suelta y grava. La excavadora está cargando material que no ha sido explotado. Es un material que se puede recolectar fácilmente. La arena está compuesta por rocas como el feldespato, la caliza y el cuarzo. La grava consiste en piedras y fragmentos de minerales como pizarra y granito. Recolectamos la arena y la grava con una excavadora de 4,2 metros cúbicos. Nuestros remolques son camiones articulados de 40 toneladas. En un buen día podemos procesar entre 8 y 10.000 toneladas. Remolcamos el material a la pila, el tractor la empuja y el cargador la recoge y la coloca en el almacén de alimentación. El almacén de alimentación distribuye la arena y la grava en una gran correa transportadora que la traslada a la planta procesadora principal. Con el precio del diésel subiendo, no quisimos tener que trasladar el material 2 kilómetros, así que instalamos casi una milla de correa transportadora que puede llevar aproximadamente 1.000 toneladas por hora. En la planta procesadora, una máquina vibradora con una serie de filtros tamizadotes separan la arena de la grava. Una vez que el material pasa por el tamiz número 1, el material se mide para luego ubicarlo en el circuito de arena o de grava. Cada uno de los tamices tiene una malla más fina que el de arriba. Las rocas de grava más grandes se quedan en la parte de arriba y las pequeñas partículas de arena caen al fondo. Y comienza el proceso de clasificación de material por tamaño. En resumen, es así. El material pasa por la primera pantalla y luego por otra más para luego ser clasificado por tamaño y diámetro. Una vez separada de la grava, la arena es enviada a través de un proceso de tamizado adicional en tanques de clasificación llenos de agua.
Tal como el cernido para buscar oro, las partículas finas de arena suben hasta el tope del separador de agua y las más pesadas caen al fondo. Esta es la arena fina que entresacamos de la arena más gruesa. Tomamos este material, lo dejamos bajar por gravedad de nuevo a nivel del suelo y lo bombeamos hacia arriba nuevamente para reclasificarlo aún más. Luego de procesarlas, la arena y la grava están listas para ser despachadas. El negocio del agregado para construcción es tan competitivo que los costos de envío son tema de preocupación. Por eso la mayoría de las canteras están localizadas cerca de los sitios de construcción. Los agregados de construcción son generalmente utilizados en un rango de 32 a 48 kilómetros de su lugar de producción. Eso es así a menos de que no haya suplidores locales. Entonces el material tiene que ser transportado a distancias mayores. En este caso, el mejor medio de transporte es una barcaza. Este muelle está junto al río Appomattox, donde enviamos bastante material nuestro en barcazas hacia el área de Norfolk. El producto final es cargado en nuestra barcaza, montada en las instalaciones detrás de mí. Camiones de volteo lo echan desde la correa transportadora hasta una barcaza. Esta barcaza puede trasladar aproximadamente 2.000 toneladas. El agregado es generalmente enviado a plantas de concreto y luego despachado como material para construir iglesias, piscinas y centros comerciales. Aunque las rocas son más útiles como material de construcción, pronto podrían alterar nuestro mundo de una forma sorprendente. Estamos comenzando a iluminar nuestras ciudades con el poder de rocas calientes situadas no muy por debajo de nuestros pies. El Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, requirió 5 millones de toneladas, es decir, 4.5 miles de millones de kilogramos de agregado para su construcción. El mundo está en la búsqueda de energía limpia, confiable y renovable. El norte de California la ha encontrado. Estamos en las montañas Mayacamas, en la costa de California, en las plantas de energía de Géiseres. Son plantas geotérmicas que cubren 11.481 hectáreas cuadradas de montañas aquí y generan suficiente energía para proveer de suficiente electricidad para cubrir 850.000 casas. Es el área geotermal productora más grande del mundo. ¿De dónde viene esta energía geotérmica? De rocas calientes. La mayoría de las veces, la roca derretida o el magma se encuentran muy por debajo de la superficie terrestre, donde las temperaturas son extremadamente altas. El área de los géiseres es única porque el magma está muy cerca de la superficie terrestre. El calor que suple los géiseres proviene del magma líquido situado 8 kilómetros bajo tierra. El magma líquido es un residuo del período volcánico que existió aquí hace alrededor de 1,3 millones de años atrás. La era volcánica ha desaparecido, pero han quedado estas piscinas de magma. En algunas áreas de los géiseres, el calor sube hasta la superficie a través de burbujas. Esta es una apertura de vapor conocida también como fumarola y es la evidencia de que estamos muy cerca de un recurso geotérmico. El vapor sale del hueco a 250 grados causando que el agua hierva. Si alguien cae aquí, podría quemarse. Los dueños de Calpine Corporation operan la mayoría de las plantas de los géiseres, pero no han sido los primeros en tomar ventaja de este lugar. Esta área ya era conocida por los indígenas miles de años atrás. Ellos utilizaban los riachuelos calientes como fuente de vapor y agua caliente. Más tarde, alrededor de 1847, un explorador llamado William Bell Elliot descubrió una zona y le sorprendió mucho ver vapor y fango burbujeante y caliente saliendo del suelo. Así que regresó con sus compañeros afirmando que había encontrado las puertas del infierno. Durante los años 20 se hicieron algunos intentos para convertir los recursos energéticos de aquí en energía eléctrica. Pero no fue sino hasta los años 50 cuando la tecnología de perforación se desarrolló lo suficiente como para convertir al recurso en algo realmente productivo. Se comenzó a taladrar pozos termales en la profundidad de la superficie terrestre para obtener vapor y utilizarlo para generar energía. De allí en los 60 surgió la construcción de la primera planta. Desde entonces se han construido 23 plantas que han operado durante 50 años aquí en los géiseres. Los pozos de los géiseres no tienen que estar en contacto con el magma líquido, sino solo con las rocas calientes. Y hay suficiente agua para crear una reserva grande de vapor. No obstante, muchos de los pozos son taladrados hasta 3.2 kilómetros bajo el suelo hasta que encuentren arenisca.
La arenisca ha sido calentada y el agua que contiene se ha convertido en vapor. Encima de esa arenisca está lo que se llama rocas de cubierta. Esas rocas de cubierta mantienen todo el calor y la presión de vapor en la roca. La taladramos para crear una reserva geotérmica. Esta reserva está altamente fracturada, así que sí hay fisuras que permiten la salida del vapor a través de la piedra y luego a nuestra tubería de mena del pozo. El equipo de perforación es idéntico al utilizado en pozos de petróleo y gas. Estamos en un lugar de perforación de roca dura, muy profunda. Utilizamos estos pedazos de carburo de tungsteno aquí. Estos son los bordes filosos. Es muy dura. Cede luego de mucho rato. Una vez hecha la perforación, el vapor es canalizado a través de una intrincada red de tuberías que se extienden por más de 160 kilómetros. Este es un pozo geotérmico conectado a un pozo de vapor de 3,2 kilómetros de profundidad. El vapor sale del pozo a 176 grados Celsius y es transportado a través de la tubería a 112 kilómetros por hora a la planta de energía. La tubería misma está hecha de material de roca, principalmente mena de hierro. Las tuberías están hechas de hierro. Cuando el hierro se calienta mucho, se expande. Aquí en los géiseres, al inicio de las líneas, el hierro de la tubería tiene una temperatura de 35 a 40 grados. Aquí tiene 350 grados, así que la tubería debe dejársela expandir y contraer. Es por eso que todo está montado en pequeñas zapatas como esas. Le da el espacio suficiente para deslizarse hacia atrás y hacia adelante cuando se calienta. El vapor es transportado en tuberías hasta turbinas gigantes. Esta energía es transferida luego a un generador. Ese generador está produciendo 50 megavatios de electricidad ahora mismo, lo suficiente para cubrir 50.000 hogares. La electricidad luego es enviada al norte de California. Luego es necesario que el agua regrese a las rocas calientes. Lo que se ve detrás de mí es una torre enfriadora de la planta de energía. Luego de que el vapor ha llenado de energía la turbina, se condensa y es enviado aquí a la torre enfriadora para que pueda ser inyectada de vuelta a la tierra para que produzca más vapor. Lo que se ve saliendo de la parte superior de la torre enfriadora no es humo. Es puro vapor de agua que ha sido enfriado a través de la evaporación. Tenemos una oferta infinita de recursos de donde podemos obtener energía. Esto es energía renovable disponible permanentemente. La energía geotérmica surge 24 horas al día, 7 días a la semana. Alrededor del mundo, muchos países están poniendo la mira en el calor de las rocas para satisfacer sus necesidades energéticas. El potencial de la energía geotérmica es inmenso. La Tierra tiene una oferta inagotable de energía. La energía geotérmica del mundo es producida por 20 países. En las áreas del mundo donde el vapor no está tan cerca de la superficie como en los géiseres, los ingenieros están experimentando con un proceso llamado la tecnología de la roca caliente seca. La tecnología geotérmica de la roca caliente seca no utiliza el vapor encerrado en las rocas debajo de la superficie terrestre. Lo que los ingenieros han tratado de hacer es perforar hacia abajo de esa roca y tratar de llevar cualquier fuente de agua que tengan disponible a la superficie, bombearla a un pozo, dejar que fluya por las grietas y fisuras para luego taladrar más pozos alrededor del perímetro para recuperar esa agua convertida en vapor y producir electricidad. Con esta tecnología, los pozos tienen que ser más profundos, pero teóricamente los procesos pueden producir suficiente energía para suplir la demanda mundial.